¿Hay observaciones o no las hay? Las damos por... No es extraordinario. Es extraordinario, no tenemos acta, la vamos a considerar. No, las actas del anterior. No, para considerar. Bueno, muy bien. Entonces tenemos el gusto de presentar a Margarita Duverdier, que es profesora emérita, psicóloga, doctora, y que es una de las iniciadoras de la psiconeuroinmunoendocrinología en el Uruguay. Y entonces, bueno, vamos a conocer de primera mano lo que es su disciplina y lo que fue la evolución de la misma en el curso de los años, 30 años que esto lleva evolucionando en nuestro medio. Entonces, te escuchamos, Margarita. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias y felicitarlos a las autoridades de esta sociedad. Falta más arriba. Ahí. A ver, arreglemos la parte técnica. Capaz que le tengo que poner las orejas. Ahí se escucha mejor. Ahora sí. Bueno, decía que primero que nada quería agradecer a las autoridades de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y aparte felicitarlos por haberla creado, porque realmente todos nos nutrimos de nuestras memorias y de todo lo que los que nos antecedieron han ido construyendo, así que creo que es súper valioso la existencia de esta sociedad. Quería contarles un poquito, solamente con 2 diapositivas para después pasar a la historia, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, por si alguien no la conoce, esta palabra tan larga que da cuenta, psiconeuro, todo lo que ocurre a nivel psíquico, a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema inmunológico y a nivel del sistema endocrino. Esto existe en el mundo, hay una sociedad mundial de psiconeuroinmunoendocrinología que se dedica sobre todo a la investigación y de la cual nos nutre para la clínica, que yo integro esta sociedad también, y después van a ver que desde Uruguay, que forma parte de nuestra historia, fundamos la Federación Latinoamericana de Psiconeuroinmunoendocrinología. Así que eso ya pasa como parte del relato que les voy a contar. La psiconeuroinmunoendocrinología no es una disciplina más, no pretende sumarse a las tantas ya disciplinas médicas. Es una transdisciplina, por eso realmente es bien interesante que esta sociedad médica, porque es una sociedad médica pero transdisciplinaria, no reúne solamente a médicos. Y es transdisciplinaria justamente porque el conocimiento científico da cuenta de la intermodulación de los distintos sistemas, entre ellos el sistema psiconeuro, es decir, toda la parte psicológica, nerviosa, las emociones, cómo inciden en la salud. Y esta transdisciplina articula una comprensión médica y psicológica y tiene una visión multidimensional de los procesos de salud y de enfermedad, e investiga acerca de la relación de estos sistemas psicológico, nervioso, endocrino, inmunológico, y sabemos que las conexiones neuroquímicas y hormonales vinculan estos principales sistemas reguladores de la biología y estos responden a las circunstancias psicosociales, espirituales, ambientales de cada persona. Y a la metaplasticidad. ¿Qué es la metaplasticidad? Es decir, todo el bagaje de memorias biológicas, psicofísicas, que cada persona a lo largo de su vida va construyendo y desde la cual va a procesar los distintos estímulos, incluso estímulos farmacológicos o psicoterapéuticos o dietarios, los va a procesar desde esa metaplasticidad. Por eso tenemos que conocer la historia de cada persona que consulta. Y considera la unidad psique-soma, pero además con el entorno, porque siempre desde la vida intrauterina ya estamos conectados con un entorno, el feto a través del oxígeno, de los nutrientes maternos, pero también recibe
el cortisol del estrés materno, un 10% atraviesa la enzima protectora y llega y genera un fenotipo vulnerable SRH. O sea que desde el vamos de la vida estamos conectados con nuestro entorno. Y por ello, ya nuestra clínica tiene que cambiar, tiene que ser más integrativa. No podemos solamente acotarnos a dónde se manifiesta el síntoma, sino que hay que investigar qué aspectos desde otras dimensiones pueden estar afectando lo que es el motivo de consulta. La investigación diagnóstica también habilitando a la transdisciplina para ver qué otros factores pueden estar incidiendo en ese proceso de enfermedad. No importa que el síntoma sea a nivel somático, mental, siempre para tener mayor eficacia terapéutica va a haber que averiguar qué otros factores pueden haber incidido en la génesis, en la mantención o en la exacerbación de los síntomas. Con esta imagen simplemente quiero dar cuenta de justamente de que en la década del 70 los investigadores, Solomon, Cohen, Ayer, hay muchos investigadores, descubrieron que los mediadores que respondían a un sistema de correspondencia tradicional, los neurotransmisores al sistema nervioso, las hormonas al sistema endocrino, los linfocitos, el natural killer, etcétera, el sistema inmunológico, estaban también en los otros sistemas. Y descubrieron que había receptores a nivel de membrana para mensajes que venían de unos y de otros. Es decir, que un cambio en un sistema repercute en ese sistema, pero también en los demás. Por eso la evaluación diagnóstica tiene que incluir a las otras áreas. Pero además, el otro aspecto que aporta la psiconeuroinmunología, aparte de este sustento científico de interrelación de sistemas, es la convergencia de la historia, de las circunstancias presentes y las expectativas. En la historia va gestando lo que decíamos, esa metaplasticidad, ese bagaje de conexiones, de asociaciones, de circuitos que favorecen posteriores respuestas. Va dejando como memorias psicofísicas. Las circunstancias presentes que obviamente siempre nos afectan y, como dice Antonio Damasio, un neurocientífico, las memorias, nuestras expectativas futuras, en el momento que las estamos teniendo, estamos liberando sustancias, lo cual en la clínica médica es muy importante porque es importante ver cómo diferenciar lo que es el diagnóstico y lo que es el pronóstico, porque las expectativas juegan un papel importante en la realidad de los pacientes. Así que estos son una perspectiva que se llama sincrónica, lo que ocurre hoy, aquí, ahora, y diacrónica, cómo ha ido evolucionando la vida de esa persona desde el inicio. Entonces hay que tener en cuenta esos dos factores. Y esto en realidad lo dice la revista The Lancet, que es una revista científica de primera línea, justamente plantea que las enfermedades o las condiciones de salud hay que verlas en sus contextos. Y de acuerdo a la epigenética, sabemos que hay genes que se manifiestan desde el vamos, los genes de plantilla, pero los genes de transcripción necesitan una señal neuroquímica para expresarse. Eso es lo que apunta a la epigenética. Entonces, condiciones de contexto de la vida de la persona pueden dar esa señal para que una vulnerabilidad genética se exprese. Si no, pueden quedar quizás silenciados toda nuestra vida. Y todos lo vemos porque cuando indagamos, cuando viene un paciente, decimos, ¿qué ocurrió en los últimos 5 años? Como en una investigación que hicimos en oncología con 180 pacientes, y aparecía que en los últimos 5 años había factores de estrés crónico, ¿no?, que evidentemente habían favorecido esa cascada neuroquímica que, como dice la epigenética, favoreció la expresión de vulnerabilidades. Esa cascada neuroquímica que justamente es la cascada del estrés y que actualmente se le llama de sistemas de alostasis. Como a través de insatisfacción de necesidades, el organismo interpreta esa insatisfacción de necesidades como una alerta y se activa el sistema neurovegetativo liberando noradrenalina desde el lóbulo ceruleus, adrenalina desde la médula de la glándula adrenal, y por otro lado el eje córtico-límbico se interpreta si algo pone en peligro a la persona y se activa desde el hipotálamo, se libera la hormona liberadora de corticotrofina, desde la hipófisis la hormona corticotrófica y a nivel de la corteza de la glándula adrenal el cortisol. Ambos, adrenalina y cortisol, poderosos inhibidores del sistema inmunológico, pero además de estos dos ejes principales se afecta el eje tiroideo, el eje gonadal, el nivel de glucosa en sangre, es decir, que afecta a todos los sistemas. Y en la nueva versión de la teoría del estrés, porque esta fue la planteada por Hanseli en el 36, desde la Universidad Rockefeller y de la Universidad de Pensilvania, Stirling, Ayer y McEwen, hablan de que son sistemas adaptativos
que se ponen en funcionamiento para recuperar una homeodinamia, una homeostasis, un equilibrio. El problema es cuando se abusa de estos sistemas, que crónicamente estamos con insatisfacción de necesidades y viviendo mal. Necesidades humanas son muchas, son biológicas, pero son emocionales, son sociales, son ecológicas. Y entonces, si hay un abuso de estos sistemas, se llega a lo que se llama una carga alostática, un esfuerzo de los sistemas para seguir viviendo, como esa figurita que puse allí, que se ve una persona que va con una mochila al hombro, que ya va sobreviviendo, ya no es viviendo, sino sobreviviendo, justamente por un esfuerzo de todos sus sistemas por necesidades insatisfechas. Y a eso se le llama carga alostática, y es lo que hoy en las investigaciones en psiconeuroinmunoendocrinología se hace, de medir la carga alostática para ver qué cosas han favorecido los procesos de enfermedad. Con esta pequeña síntesis. Buenas tardes. Oye, tengo dos dudas y no te he preguntado. La primera es si las presentaciones, si nos las pueden compartir. Y la segunda, las clases que están grabadas de nuestro curso, ¿esas cómo se pueden visualizar? Nunca había entrado a una clase vía Zoom, es la primera vez. He utilizado otras plataformas, pero como más bien para grabar Hotmart, etcétera. Pero no había utilizado Zoom. Yo creo que nada más una vez. Entonces no sé cómo se pueden ver esas clases grabadas posteriormente, al igual que las presentaciones. Si me puedes ayudar, por favor. Y estoy ahorita en la clase de la Sociedad Uruguaya. El punto es también ese. Yo ahorita ya me tengo que ir a mi casa, estoy en la casa de mi mamá, pero veo que se está grabando la... Ya nos enteramos de todo. Disculpa, después si hay preguntas las dejamos para el final, porque hay otra exposición a posteriori, así no nos demoramos, ¿sí? Bueno, por eso agradecemos entonces ahora no interrumpir para que pueda después llegar a tiempo la próxima exposición. Muchas gracias. Bueno, hecha la aclaración de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología brevemente, voy a pasar a contarles un poco la historia de la psiconeuroinmunoendocrinología en el Uruguay. En el año 1995, yo me había formado en la Argentina en psiconeuroinmunología, en unos cursos que daban, y me pareció tan interesante esto, aparte había tenido una experiencia familiar, de alguien que había revertido un proceso que realmente parecía irreversible, cáncer de pulmón, metástasis de cerebro, estadio 4, epidermoide, que era 2 meses de vida y sin embargo lo pudo superar y no falleció ni a los 2 meses, ni a los 6, ni a los 15, siguió viviendo muchísimos años, falleció después, como 25 años después de otro proceso de enfermedad. A raíz de eso yo había investigado cómo se plasmaba eso en la biología, cómo se relacionaba en el cuerpo y la mente, y llegué a ver esta formación en psiconeuroinmunología primero, los cursos que me entusiasmaron totalmente porque encontré el sustento científico de estas relaciones cuerpo-mente. Entonces, cuando vine acá a Uruguay, en el 95, empecé a dar unos cursos de formación para profesionales de la salud, acercando el conocimiento científico de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y además presenté en el Hospital de Clínicas, justamente a raíz de la experiencia familiar, de haber superado mi esposo en ese momento, el cáncer de pulmón, metástasis de cerebro, estadio 4, etcétera, que se curó. Entonces, allí con el profesor doctor Musé, que estaba al tanto de todo, le planteé que me parecía importante incluir la atención de los aspectos bioemocionales en los pacientes del servicio de oncología en el Hospital de Clínicas, y le presenté un proyecto que fue aprobado, así que me dio consultorio para empezar a atender al paciente y a su familia, para que todo apuntara hacia la salud. Así que allí empezamos con la psiconeuroinmunoendocrinología en el Uruguay, en el Hospital de Clínicas, en el servicio de oncología. Pero realmente vimos que este abordaje médico-psicológico era de importancia no solamente para el cáncer, sino para todas las patologías. Así que posteriormente seguimos con otras clínicas que ya les contaré. En el año 2002, junto con la doctora Algassi, que está acá presente, Iliana, nos conocimos en la Universidad Favaloro de Buenos Aires, en una maestría de psiconeuroinmunoendocrinología. Justamente yo seguía buscando estas bases científicas de estas relaciones cuerpo-mente.
Y allí nos conocimos, hicimos la formación, hicimos la tesis con una investigación que hicimos en adultos mayores, y realmente dijimos, esto hay que llevarlo a Uruguay. Es importante que este conocimiento llegue a Uruguay. Así que fundamos la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología en el año 2002 y organizamos la primera jornada científica. Y realmente fue una gran sorpresa, porque cuando organizamos la primera jornada, me acuerdo que decíamos, bueno, un laboratorio nos había prestado una sede, y dijimos, bueno, con esto es suficiente, pero empezaron a haber llamadas y llamadas y llamadas y llamadas de más gente, porque en realidad esto no lo traíamos nosotros. Este conocimiento ya estaba en muchos profesionales de nuestro país, que ya observaban en su vida y en las realidades de sus pacientes estas relaciones de las emociones y la salud. Entonces, realmente tuvimos que cambiar a último momento de lugar porque fue una concurrencia de más de 100 profesionales de la salud, muchísimos médicos de distintas áreas que se acercaron a esta convocatoria de la primera jornada científica. Y entre ellos, siempre me acuerdo, estaba el profesor Quique Méndez, acá presente, que estaba en primera fila porque siempre tuvo una enorme intuición clínica y realmente él en su clínica ya aplicaba muchos de estos principios de la psiconeuroinmunoendocrinología. Estaba también el profesor Prost, de psiquiatría, que fue quien abrió la jornada, estaba el doctor Álvaro Lista, o sea, vinieron médicos de distintas áreas, todos justamente tratando de profundizar en lo que era la psiconeuroinmunoendocrinología y sus aportes para la clínica. Bueno, se formaron distintas directivas, acá hay algunas de ellas, estamos todos mucho más jóvenes, medios irreconocibles, pero allí estamos, está la doctora Yasmina Afonso, que yo la conocí trabajando en oncología, en el Clínicas, está Iliana, está el doctor Luis Barbeito, que todos lo conocen seguramente en el incremento estable, todo el área de investigación que él desarrolla. Bueno, había varios colegas y también vinieron colegas de la Universidad Favaloro de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Psiconeuroinmunología. Bueno, acá puse algunas otras directivas que siguieron con endocrinólogas como la doctora Pelle, psiquiatras como la doctora Bebe Acua y también psicólogos como Zapata. Bueno, y también llegamos entonces al 2024, donde se han acercado más colegas, porque a través de la formación que hacemos en la Universidad Católica del Uruguay a nivel de maestría, se acercó, por ejemplo, la doctora Diana Llorio, que es de neurología, y la doctora Inés Acosta, de psiquiatría, también del interior, la doctora Sofía Mediza, que coordina conmigo la formación en el CLA, en tercer y cuarto año de medicina, el doctor Jorge de Paula, bueno, psicólogas como Andrea Hernández, que trabaja también en la América Uruguaya, en intensivos, con intensivos, etcétera. Bueno, se fueron acercando más y más colegas, la doctora Brotos del SMI, la directora técnica, que también forma parte de la directiva, la licenciada Posadas, la doctora pediatra Gabriela Belinzona, Silvina Manta, es decir, que se fueron acercando cada vez más y más colegas para formarse en esta área. Y tenemos allí también la Secretaría, que cumple una función muy importante, y también el doctor Fierro, Escudero, que coordina conmigo la maestría, la doctora Layón, de dermatología, Paula Mendive, mi hija, que está haciendo doctorado en ciencias biomédicas y se ha especializado en el tema de microbiota, inflamación. Es decir, que así fuimos conformando esta sociedad que ya tiene muchos años, desde el año 2002, que está funcionando. Y acá, bueno, vemos a quienes nos acompañaron desde sus inicios, cuando todavía no era conocida, como el doctor Álvaro Lista, el doctor Quique Méndez y el profesor Prost. Los objetivos de la psiconeuro y de SUMNIE es difundir este enfoque científico a nivel profesional, pero también a nivel comunitario, porque comprendemos que el conocimiento científico no tiene que quedar en la academia o en los congresos, tiene que ser transmitido a la comunidad para tener herramientas para su autocuidado. Así que también hacemos muchas actividades a nivel comunitario para transmitir estos conocimientos en un lenguaje comprensible. Formar profesionales en una visión NIE, integrativa, en las especialidades médicas,
en psicología, nutrición y otras ciencias de la salud, en biología molecular, etcétera, desarrollar cursos. Es otro de los objetivos y lo hemos desarrollado en estos años. Reunir profesionales para promover un intercambio que siempre es tan enriquecedor y hacemos quincenalmente, ahora por Zoom, pequeños ateneos clínicos donde, por supuesto, preservando la intimidad del paciente, pero intercambiamos la visión médica, psicológica, nutricional, para ayudar mejor a los pacientes. Hemos organizado desde el año 95 pasantías hospitalarias. Empezamos en oncología, pero después seguimos en gastroenterología con el profesor Henry Cohen, con la profesora Beatriz Yade, ahora con Carolina Olano. Hemos ido también a endocrinología con Beatriz Mendoza, Rosa Finosi. Hemos ido también, así que oncología, gastroenterología, psiquiatría, endocrinología en el Hospital de Clínicas. No vamos a más clínicas porque necesitamos más recursos humanos, porque es una colaboración honoraria que hace SUBNIE para la salud comunitaria. Y también hemos presentado los proyectos, los venimos desarrollando desde el año 14, en el Hospital de Niños Pereira Rosell. Estamos en la clínica de obesidad y diabetes con la doctora Laura Pardo y todo el equipo de médicos, y también en neumología pediátrica, que estamos trabajando espectacular, nos reunimos siempre para intercambiar sobre los pacientes, y en Pérez Escremini. En todos esos lugares trabajamos conjuntamente, médicos, psicólogos y cuando hay nutricionistas. Y hemos hecho también, a pedido del director del hospital, en conjunto con el Departamento de Capacitación del Hospital de Clínicas y la Clínica de Psiquiatría, talleres para los funcionarios para prevención del burnout y también talleres de biopsicoeducación para pacientes y familiares en los distintos servicios en que estamos. Estas son las imágenes del Hospital de Clínicas. Hay parte del equipo con la profesora Beatriz Yade, con el profesor Henry Cohen y colegas de nuestro equipo, donde desarrollamos desde hace muchísimos años y continuamos desarrollando esta actividad. También hemos desarrollado investigaciones sobre temas de salud con integrantes de las distintas clínicas en las que estamos. Y también participamos en congresos médicos de distintas especialidades, de casi todas, hasta, bueno, y también en jornadas del interior. No. No se oye por Zoom. También hicimos en oncología con 180 pacientes, con una médica oncóloga, bueno, y así cuando podemos, porque siempre saben que para la parte de investigación hace falta bastantes recursos, pero hemos hecho algunos estudios, pero es un área que tenemos que desarrollar más y queremos desarrollarla más. Desde SUBNIE organizamos, junto con el profesor Moileski, director de los posgrados de la maestría NIE, donde después que terminamos la maestría me invitó a participar como docente allí. Entonces planteamos la idea de que era importante armar una federación latinoamericana de psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces organizamos un congreso panamericano acá en Uruguay, en el NH Columbia, que realmente también nos quedamos sorprendidos porque pensábamos que Uruguay y Argentina éramos los que desarrollábamos la psiconeuroinmunología en Latinoamérica, y vinieron colegas de Bolivia, de Perú, de Centroamérica, de Colombia, de Chile, de muchísimos países, y a partir de ese entonces, desde el año 2008, cada 2 años hacemos un congreso para intercambiar, para actualizarnos, y vamos rotando en los distintos países.
Y paralelamente a estos encuentros también esta concepción integrativa cambia también la clínica en otras áreas. En psicología ya no sigue compartimentada en un montón de escuelas de psicología que hay, sino que desarrollamos lo que se llama una psicoterapia integrativa psiconeuroinmunoendocrina, que tiene una forma de ver al paciente, una forma de hacer una evaluación diagnóstica en 3 sesiones, se identifican los factores disfuncionales en las distintas áreas de la persona y tenemos un montón de técnicas y estrategias terapéuticas que realmente nos dan muchísima eficacia. Así que conjuntamente con el Congreso Médico realizamos encuentros de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas que apuesta a la integración en psicoterapia, que es lo que llevamos nosotros en el Hospital de Clínicas Adelante, en el Hospital de Niños y en los distintos contextos. Y en el año 2018 volvimos a repetir un congreso panamericano acá. Antes estuvo cada 2 años en otros países. Así que acá estamos con la profesora Estela Boquino, que falleció lamentablemente hace poco, organizando el primer congreso panamericano con la doctora Pelle, María Esther Lago, psicóloga, y yo. Y bueno, y ahí está todo el equipo también de la directiva de SUBNE, que médicos, psicólogos, la doctora Castés de Venezuela, de Paula, de Brotos, bueno, etcétera. Y bueno, pongo estas fotos para que queden en la memoria, porque realmente fue un congreso maravilloso. La cantidad de participantes que hubo y cómo viajaron grupos enteros de distintos países para encontrarse en este congreso. En cuanto a la formación, bueno, dentro de la Universidad de la República, estamos desde el año 2010 en una diplomatura que hay para psiquiatría y para psiquiatría infantil, que es sobre psicoterapia en servicio de salud para llevar la psiconeuroinmunología a los médicos psiquiatras. Y también hemos participado en posgrados de psiquiatría, en posgrados en gastroenterología, estamos también en una asignatura dentro de medicina familiar, que es de espiritualidad y medicina, y ahí integraron la psiconeuroinmunología, y estamos en este momento tramitando ante el decano de la universidad para hacer más presencia formal en la formación de grado de los médicos, para que la psiconeuro esté integrada en la currícula. Sí lo estamos en la Universidad CLAE, en 3er y 4º año de la carrera, y también en Facultad de Psicología y en Nutrición. En la Universidad Católica del Uruguay, con Iliana Algassi, acá presente, dijimos hay que formar profesionales con este enfoque integral. Entonces ahí desarrollamos primero unos seminarios en el año 2003 y 2004, en el 2005 y 2006 hicimos un proyecto de un diploma de posgrado, en el 2007 ya armamos un diseño de posgrado que después yo lo dirigí, hasta ahora que acabo de diseñar la maestría y acaba de también ser aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura, tanto el posgrado como la maestría. Así que ahora tenemos una maestría desde el 2022 con énfasis en ciencias de la salud o en psicoterapia, donde también armamos una clínica del estrés como servicio de extensión comunitaria con este enfoque integral desde la psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, y también tenemos, como decíamos, en Facultad de Medicina, en Facultad de Psicología, junto con nutricionistas, con psicólogos, que acá pongo los nombres para que estén presentes. En el CLAE lo empezó la doctora Graciela Bouza en 2007, médica psiquiatra, miembro de SUBNE, magíster en NIE, también lo hizo en la Universidad Favaloro. Y también la psiconeuro en 3er y 4º año de la carrera de medicina. Luego ella dejó esta dirección, la siguió la doctora Zamora, médica psiquiatra que falleció hace poco, y luego me lo ofrecieron a mí en el 2023, que yo estoy como referente científico y quien me acompaña como coordinadora de la carrera en 3er y 4º de medicina es la doctora Medisa, que vive en Maldonado. Y también, bueno, en psicología también tenemos propuestas de formación y llevar la psiconeuro en otra universidad que hay en Maldonado, que es UNIFA. Y también tenemos cursos online que hacemos, porque antes los hacíamos presenciales frente al obelisco, que está la sede de SUBNE, teníamos cursos de distintos temas, que venían médicos del exterior, psicólogos, nutricionistas, etcétera.
pero realmente la gente del interior tenía mucha dificultad para viajar, ir, venir. Entonces hemos empezado con la pandemia en el 2020, armamos todos cursos online que son asincrónicos, cada uno los ve cuando quiere, cómo quiere, en sus tiempos. Entonces tenemos cursos de constitución biopsíquica, de psicoinmunología, de todo lo que es la red psiconeuroinmunoendocrina, de epigenética, de plasticidad, de neuro y neuroplasticidad, de oncología, participando como docentes médicos y psicólogos, de cardiología, de endocrinología, diabetes, alteraciones intestinales. También algo que es sumamente importante y que le damos mucha importancia desde la psiconeuro son nuestros hábitos cotidianos. El sueño, la alimentación en cantidad, calidad y cronobiología. Entonces tenemos cursos sobre estos temas, sobre el ejercicio, sobre el sedentarismo, la relajación. Y también sobre herramientas para la clínica, dar herramientas de comunicación para el abordaje de pareja, de familia, de adolescencia, de conductas complejas en adolescentes, de piel y psicoafectividad, de perinatalidad, y también cursos de formación en herramientas de reducción del estrés y mindfulness. Y estos son algunos de los libros que hemos publicado, y hay otros, se ha escrito también por parte de socios de SUNE sobre fibromialgia, sobre educación. Y bueno, tenemos el de cáncer y psiconeuroinmunología, lo presentamos con una médica de la Universidad de Harvard, pero que vive en Argentina, y lo presentamos en un congreso internacional de oncología, y es un poco el más actual que tenemos, porque los otros son anteriores. Está bien actualizado y trasciende el tema cáncer, porque habla de cómo esta concepción es necesaria para cualquier motivo de consulta, en cualquier área que se manifieste, para cualquier especialidad médica, que haya un abordaje multidimensional de los pacientes, lo cual implica trabajar en transdisciplina. Pero realmente lo que es la biopsicoeducación es tan importante que los médicos le expliquen al paciente en esto que le sucede. Es importante ver qué pasa del cuello para arriba, porque eso es neuroquímica, eso favorece la génesis, la mantención o la exacerbación de los síntomas. Es tan importante que hicimos en gastroenterología una investigación con los pacientes y les preguntamos si la parte anímica tendría algo que ver con lo que le pasaba. Todos dijeron que sí, en general todos. Le preguntamos si lo trataban, los aspectos emocionales. Y aquellos que iban a tratar los aspectos emocionales era cuando el médico se los había dicho. Y le había dicho, mire que estos factores inciden en su salud. Es importante hacer una evaluación diagnóstica y tratarlos. Por eso tenemos también esta atención solidaria desde SUNE para cuando no hay recursos. Entonces, es muy importante que el médico también explique a los pacientes, hacerte este conocimiento científico de que somos una red y que en lo que nos sucede inciden muchos factores. Así que bueno, esto creo que estoy bien con el tiempo justito. No sé si hay alguna pregunta, si no, creo haber acercado un poquito en síntesis lo que es la historia de la psiconeuroinmunoendocrinología en nuestro país, que hoy ya tenemos como casi 180 socios, y esperamos que con la formación que estamos haciendo cada vez se acerque más colegas y sobre todo se están acercando muchos colegas jóvenes, lo cual es muy alentador. Muchas gracias, Margarita, muy interesante. La verdad que has hecho un trabajo muy duro, pero muy prolífico, ¿no? Te has acercado a mucha gente, a muchos lugares, y has acercado a otra gente, has formado. Es muy importante. Pasamos entonces a las preguntas. Sí, y quizás antes de pasar a las preguntas me gustaría hacer dos cosas. Por un lado, entregarle al profesor Enrique Méndez un diploma como miembro honorario desde la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunología y agradecerle su apertura de mente, que desde el inicio de esta formación estuvo presente acompañándonos y también abriendo las puertas de su clínica para que los pacientes puedan ser atendidos también desde la psiconeuroinmunología, y allí nos conocimos en el año 95 a raíz de una paciente con lupus. Y después siempre él siguió apoyando y apoyando con esa sabiduría que le caracteriza. Así que un aplauso para el profesor Méndez. Y también me gustaría que Ileana Algassi, no sé si querés decir algo más, y para antes de pasar a las preguntas. Sí.
Margarita ha sido muy exhaustiva en la presentación y creo que hay mucho trabajo, como estaba mencionando, hay mucho trabajo y ella realmente ha sido una abanderada de estos avances que representa la introducción de la psiconeuroinmunología estamos en la Sociedad de Historia de la Medicina, en la medicina. Yo lo veo desde esa perspectiva y creo que marca una inflexión en los paradigmas de enfoque y de tratamiento de todas las afecciones. El cambio que se produce al incorporar e integrar todos los aspectos que pueden determinar una patología orgánica o una patología en otras áreas, como puede ser, por supuesto, psicológica, emocional, social, que atañen a otras áreas del saber, ¿no? Y de la atención de las personas, representa un cambio, como decíamos, como de paradigma, ¿no? Es decir, la medicina del siglo pasado se caracterizó por el análisis, ¿no? Por la compartimentación del saber para la profundización en aspectos netamente de tipo biológico y orgánico, pero no prestó, se tuvo que apartar, digamos que es un proceso evolutivo, ¿no? Se apartó de la totalidad, de la integración, de lo que representa el ser humano como un ser complejo, básicamente complejo. Y que ahora un médico, como además me encantó, quiero comentarlo porque me encantó haber ido a hacer una consulta por un tema que yo pensaba muy superficial, ¿no? Y que lo primero que me preguntó el médico es, ¿hubo algún trastorno emocional? Y yo dije, bueno, esto está cambiando. Y está cambiando gracias a todo el énfasis que se está poniendo a través del trabajo de la sociedad y también de la motivación de muchísimos colegas que están interesados en esta integración, interesados en un cambio en la forma de abordaje, en la forma de enfoque, y de eso se corresponde luego con un abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, el hacer un diagnóstico más amplio, conjugando todos los factores, representa, al modo de ver de la sociedad, y fue mi interés cuando me aproximé y me conocí con Margarita haciendo la maestría de la Universidad Favaloro, representa un cambio muy positivo para el enfoque de todo lo que hacemos, tanto en lo médico como en lo psicológico, como en lo nutricional, como en todas las áreas de la salud, porque todo está involucrado. Así que yo creo que es muy bonito, que es muy bueno que en la historia de la medicina se haga un poquito un espacio para este cambio, porque representa algo diferente a lo que, por lo menos lo que yo estaba habituada, que son enfoques netamente biológicos, muy clínicos, pero orientados a lo orgánico, prescindiendo de los aspectos tanto sociales, culturales, psicoemocionales, ecológicos que rodean a todo ser humano y que son imprescindibles para entenderlo y para poder ayudarlo. Es, del punto de vista ético, un compromiso que me alegra mucho que podamos ir asumiendo cada vez más. Bueno, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Liliana es médica cardióloga y bueno, nos conocimos allá en Favaloro, y realmente no es magia. Si uno atiende más factores que inciden en un proceso de enfermedad y los trata, vamos a tener más eficacia terapéutica, porque son factores que, si no son diagnosticados y tratados, podrán seguir operando en contra de los tratamientos que hagamos si lo hacemos solamente desde lo biológico. Esos factores operan y muchas veces contrarrestan el éxito de nuestras terapéuticas. Por eso es importante la transdisciplina y
tenerlos en cuenta, explicarle a los pacientes esto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sonia? ¿Cómo? Está prendido. Por Zoom queremos una pregunta. Muy interesante. La pregunta la quieren por acá. ¿No? Para que se escuche el quieren hacer. Entendí que querían escucharlo desde acá. Está. Pero, en fin, me pareció súper interesante y en realidad tendría como dos preguntas. Pero empiezo por la cuestión psicosomática. Porque en un momento, yo en lo personal, yo no soy médica, pero siempre me aproximé a temas de salud. No se oye. Desde la antropología, desde la etnología, y tenemos muchísimos trabajos en el mundo sobre las medicinas tradicionales. Voy al baño y hago el mate, porque yo estoy escuchando igual. Bueno, Hay interferencias. quiero terminar Agradecemos a todos los que están por Zoom que no interrumpan, porque si no, acá se nos hace un caos. Esa es la verdad. Así que tomamos la demanda del doctor Campos para después. Si alguien más por chat puede ir poniendo las preguntas y vamos a ver un poco, porque si no, se nos complica mucho esto. Gracias. Sí. Entonces, esta aproximación a lo que se llamó siempre en la antropología la eficacia simbólica, es decir, los efectos en el físico benéficos de simplemente tratamientos y gestos que no intervenían en el cuerpo, intervenían, como decía Lévi-Strauss, en la pantalla del inconsciente, en la escena del inconsciente, y ahí impactaba y producía un efecto. Que no se conocía de lo que A lo que nosotros aceptamos y entender acá en Uruguay, el abordaje psicosomático. Perfecto. Lo que te pregunto es si ustedes lo contemplan, si está descartado o está incluido. Ahí está. Fue un gran avance todo lo que se llamó psicosomática, que respondió a una época donde se puede ver la asociación de aspectos emocionales con lo físico. Pero después se nombraron 7 enfermedades psicosomáticas, la artritis reumatoidea, psoriasis, etc. Y después se dijo no, 7 no, otra, porque en realidad nosotros no hablamos más de enfermedades psicosomáticas como que hubiera enfermedades que no lo sean, porque la condición del ser humano es psique-soma-entorno, es una condición humana que siempre tenemos. Nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, nuestros pensamientos están conectados con el sistema inmunológico, con el sistema endocrino, a través de toda esta cascada del eje corticolímbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, y del sistema neurovegetativo y de todos los ejes. Siempre está conectada. Entonces ya no hablamos más de enfermedades psicosomáticas como que hubiera alguna enfermedad que no lo fuera. La condición del ser humano es psique, soma, entorno, y está siempre presente. Lo mismo que ha habido alguna evolución a nivel de la psicología respecto al concepto de inconsciente. Ya no hablamos más de un inconsciente de la represión, sino que hasta los 2 años tenemos memorias, que son memorias que dan activaciones, incluso en la vida intrauterina. Se activa la amígdala, por ejemplo, que dan circuitos facilitados de expresión de trastornos de ansiedad postnatal, pero después de los 2 años se maduran las vías que conectan el sistema límbico y la corteza, donde está el pensamiento, se adquiere lenguaje, y eso permite tener ya una conciencia, porque tenemos palabras para ponerle a las emociones, a las situaciones. Entonces ya ahí empieza un procesamiento consciente. Y lo anterior a los 2 años prelingüístico, y que no están maduradas las vías, no están mielinizadas las vías límbico-corticales, son memorias no conscientes. No hablamos de inconsciente para no confundir con otras teorías que fueron realmente de vanguardia hace más de 100 años, en la época de Freud,
pero que a la luz de las investigaciones, con toda la tecnología que tenemos actualmente, ya podemos ver por qué no eran conscientes por esta no maduración de estas vías y no adquisición del lenguaje para poderlo procesar corticalmente. Por eso no recordamos de cosas antes de los 2 años. A veces nos parece por anécdotas o por fotos que nos acordamos, pero en realidad no es posible porque no estaban dadas las condiciones biológicas para poderlo hacer. Entonces también hay cosas que van evolucionando, como la teoría de los sueños, por eso es importante la actualización y la formación continua, para poder realmente tener un conocimiento actualizado de las cosas que nos ocurren como personas y que favorecen a veces procesos de salud o procesos de enfermedad. Al igual que hoy ya no nos centramos solamente en lo patógeno. Hoy sabemos que el potenciar recursos de salud es sumamente importante, porque elevamos factores neurotróficos como el BDNF, el NGF, el tono basal de serotonina, que son todos inhibidores de las hormonas del estrés como el CRH. Quiere decir que también es otra estrategia de salud, además de modificar lo disfuncional, que hay que identificarlo, pero también potenciar recursos protectores de salud. Es una estrategia a 2 vientos. Pero la escuela psicoanalítica sigue estando vigente. Sigue estando vigente. ¿Qué dicen los psicoanalistas al respecto? Y bueno, han incorporado algunos aspectos de las neurociencias, hay como un psicoanálisis más contemporáneo, y van incorporando, pero sí, tenemos a veces diferencias en el abordaje, en la estrategia terapéutica, ¿no? Pero todos compartimos, por ejemplo, a nivel hay una Federación Uruguaya de Psicoterapia, estamos todas las líneas de psicoterapia, los que apuntan más a lo existencial, a lo psicoanalítico, a lo sistémico, a la gestalt, a lo cognitivo, y ahí estamos los integrativos NIE, que pensamos que ningún conocimiento por sí solo es suficiente, y que tomamos aportes de distintas áreas, porque tomamos aportes también del psicoanálisis, hay cosas muy valiosas de conocimiento de la subjetividad de las personas, pero tenemos una forma de hacer una evaluación diagnóstica y una estrategia terapéutica propia de la psicoterapia integrativa NIE, y cada modelo de psicoterapia tiene su forma de trabajo. Pero a nosotros nos parece importante escuchar y tomar aportes, no importa de dónde venga, de qué autores o de qué corriente. Si tienen una validez científica y un sustento en la clínica, bienvenido sea. Y los integramos a nuestros conocimientos. Hemos incorporado muchísimas cosas, por ejemplo, del modelo cognitivo, del modelo existencial, de la logoterapia, y muchas cosas que son muy valiosas porque las personas estamos compuestas por muchas áreas y todas nos integran y todas se intermodulan. Yo cuando hablaba del inconsciente que lo tomaban en cuenta en el sentido de Claro, sí, sí. Lo otro que quería preguntar, me quedó el interés por saber esa persona que tuvo una evolución tan positiva, ¿cómo la trataron? ¿La trataron ya de entrada con esta técnica multidisciplinaria? Bueno, en un principio no fue tan como está planteada ahora, porque en ese momento fue un poco intuitivamente. Yo todavía no me había formado en esto, ni siquiera en psicología, estaba como maestra de jardín de infantes. A partir de eso fue que empecé la carrera de psicología y después psiconeuroinmunología y todas las formaciones que hice de doctorado, etc. Entonces al inicio fue intuitivo, de pensar que si una persona, y después descubrí a Ilya Prigogine, fue premio Nobel en el 77, y es espectacular, que plantea la teoría de los sistemas dinámicos, por eso sacó el premio Nobel. Él plantea que si un sistema se cierra, tiende a desvitalizarse. Entonces, muchas veces pasa que un paciente tiene que conocer su diagnóstico, tiene que saber lo que pasa y hacer biopsicoeducación para que adhiera a los tratamientos. Pero las probabilidades de su evolución, dice Ilya Prigogine, que tenemos que hablar de probabilidades, no de certezas pronósticas. Porque si hablamos de certezas, eso cercena otras posibilidades. Y como vemos, y todos conocemos casos, y bueno, por acá antes de empezar alguien comentaba también de algún caso, también con un pronóstico malo y después cambió y evolucionó. Entonces es importante no cercenar las posibilidades que potencian la salud. Y hasta dónde llegamos no lo sabemos, no tenemos certeza de curación, pero sin lugar a duda que si hacemos cosas que potencian la salud,
la persona va a andar mejor que si no las hace. Y entonces, si nosotros nos hubiéramos quedado con el pronóstico de los 2 meses de vida, como me dijeron a mi señora, son 2 meses de vida, no se puede hacer nada, ni quimio, ni radio, ni hormona, nada, 2 meses de vida, esperar y nada más. Mis hijos tenían 3, 6 y 9 años, él miraba a los chicos y al otro día fallecía de angustia, porque sabíamos que era depresión, inmunodeprime. Entonces, él supo su diagnóstico, obviamente se dio cuenta de que estaba complicada la situación, pero no tuvo una sentencia pronóstica. Y también eso cambió nuestras estrategias, porque hicimos cosas que a nivel de protocolo ya estaban, no se planteaban, porque ya estaba desahuciado. Entonces logramos hacer algunas cosas, operarse. Entonces me dijeron, bueno, en vez de 2 meses será 6 meses. Yo dije, bueno, todo sirve, 6 meses, un poco más. Y bueno, se fueron haciendo algunas cosas que de otra manera, si uno se queda esperando la sentencia, cambia también las conductas de la persona. Ilia Prigogine dice que el sistema, si se cierra, se desvitaliza, porque la persona dice, sí, me voy a morir en 2 meses, baja la persiana, quiero estar a oscuras, no quiero ver a nadie, ¿para qué comer? ¿Para qué tomar medicación? ¿Para qué hacer nada? Entonces también lleva no solamente a la cascada neuroquímica fisiológica que tiene por la angustia, por la desesperanza, por la depresión, sino que también le cambia sus conductas en los hábitos, en las cosas que hace. Porque al perder la esperanza, cambia sus hábitos de vida. ¿Para qué hacer nada? Iliana. Agregándolo a esto que estás diciendo, Margarita, hay trabajos de Bruce Lipton que son muy importantes, lo cual la más famosa es la biología de las creencias. La incidencia que tiene la palabra que se le puede transmitir a un paciente sobre su pronóstico, sobre sus posibilidades, y lo que esa persona internaliza, y eso que incorpora psicológicamente va a tener un paralelo orgánico indiscutible. Es decir, va a activar todos los sistemas que estén en la dirección de esa misma creencia. En la línea de lo que dice Cyrulnik. Boris Cyrulnik, sí, claro. O sea, se habla de probabilidades, estadísticas, pronósticas, pero esta persona en particular, y bueno, no sabemos, está muy complicado, pero vamos a potenciar la salud, a cambiar aquellos factores que enfermaron, porque ese es otro tema. Si no incorporamos lo emocional, yo desde el año 95 que trabajo en oncología he visto muchísimos pacientes, pero muchísimos. Y claro, si solamente se enferma, se le hace el diagnóstico y hace quimio y radio y sigue viviendo en un ambiente tóxico familiar o con maltrato, con situaciones con un hijo drogadicto, una serie de situaciones, todo lo que va logrando de mejorar su salud a través de las terapéuticas, lo revierte con la cascada neuroquímica que diariamente en su hogar tiene. Por eso es importante ver el contexto de la persona y modificar aquello que favoreció la enfermedad, porque si sigue estando presente, esos factores lo van a seguir enfermando y la situación se va a agravar. Por eso es importante potenciar la salud y cambiar lo disfuncional, ambas cosas. Muchas gracias por hablar sobre esto. Sí, yo no sé si está aprendido. Se escucha, pero no sé. Alex, Zoom. Ahí está prendido. Yo le quería hacer una pregunta en perspectiva histórica, histórico-médica, que es nuestro métier acá. La psiconeuroinmunoendocrinología hunde sus raíces en la medicina psicosomática de las décadas centrales del siglo XX, o no, o fue un tejido que se formó con las distintas disciplinas, pero que no tiene aquellas raíces que usted nombró para en cuanto a enfermedades. No, en realidad, obviamente todos nos nutrimos del conocimiento de la humanidad y de todo lo que se va haciendo. O sea, seguramente los investigadores de la década del 70 que iniciaron la psiconeuroinmunoendocrinología
también escucharon de quienes les antecedieron de cómo las emociones incidían o de una serie de los desarrollos de psicosomática, todo eso se deben de haber nutrido. Pero la psiconeuroinmunoendocrinología parte de investigaciones científicas donde se vio que mediadores que eran de un sistema de correspondencia tradicional, como estaba en los libros de medicina, estaban presentes en los otros sistemas, como en el intestino, que tenemos células nerviosas, ¿no? Un 70%, y después se vio la bidireccionalidad, por ejemplo, la microbiota, cómo incide en lo anímico, en lo social, y al revés, cómo eso incide en la microbiota. Ellos hicieron investigaciones de la relación de estos sistemas, descubrieron que había receptores a nivel de membrana para mensajes que venían de uno o de otros sistemas. Entonces fueron haciendo todas estas investigaciones que dieron nacimiento porque dijeron, bueno, si los sistemas están comunicados, nuestra clínica no puede seguir siendo compartimentada, que si a mí me consultan por el pulmón, solamente quedarme en el pulmón y no ver que hay factores que vienen de otras áreas que están incidiendo en eso que le pasa a la persona, factores psicológicos, hormonales, inmunitarios, etc. Entonces se afianzó a partir de las investigaciones científicas que se hicieron y que eso nutre la clínica y la clínica vuelve a nutrir la investigación, ¿no? Pero fue fundamentalmente a partir de las investigaciones de la década del 70 de Robert Eder, de Solomon, de Cohen, de Sedowski, que es argentino también, bueno, está Nemerov, que hizo muchas investigaciones en cuanto a cómo las experiencias tempranas, incluso intrauterinas, el estrés materno afectaba al feto. Entonces, todas esas investigaciones fueron lo que fueron cambiando nuestra clínica, porque está demostrado que los sistemas están conectados. Entonces, no podemos seguir viendo al paciente en una parte y no tener en cuenta las aferencias que vienen de otras áreas. Doctor Campos. Acá dicen que el doctor Campos, que está en el Zoom, tenía una pregunta. De Salta. Hay que duplicar. Deja de compartir entonces. Ahí está ambos. Deja de compartir y se cierra la ventana. Ahí está. ¿Está el doctor Campos con una pregunta? No se escucha, no aparece. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Estaban los libros publicados, creo que era el último, de cáncer de colon, y veo que desapareció la palabra endocrinología. Ah, no. ¿Qué pasó? Está. En el, sí. ¿En el libro? En el libro, sí, está, es cáncer y psiconeuroinmunología. Abreviamos, le faltó endocrinología, sí tenés razón. Lo abreviamos, sí, no. El concepto de trans. Es que eso lo vas a ver. Eso lo vas a ver porque en el mundo, las sociedades, hay algunas sociedades mundiales que se llaman psiconeuroinmunología, otra es ISNE, es endocrinología y borró la inmunología, pero en realidad, incluso las que sacan una palabra, dan cuenta en el desarrollo conceptual de que las hormonas interactúan con los linfocitos, con los natural killers, con los neurotransmisores, dan cuenta de toda esta red que en realidad es más larga que estas palabras, porque está el eje tiroideo, el eje gonadal, o sea, el sistema cardiovascular, está todo incluido. Pero, bueno, lo abreviamos en el libro como para hacerlo más amigable cuando lo redactamos, pero en el desarrollo aparece todo ha desarrollado todo el sistema endocrino, cómo interactúa con los mediadores inmunológicos, nerviosos, está todo desarrollado en el libro. Yo quería felicitar a Margarita y contar como cirujano que nos consideramos en algún momento en las antípodas totalmente de esto, cómo me fui convenciendo yo a lo largo de los años un poco con esto. Me acuerdo que hace muchísimos años, después de conocer un poco los trabajos de ustedes, otras cosas, el caso de Mendive, que yo lo recuerdo muy bien, y todo lo demás desde el punto de vista familiar, empecé en la parte de preoperatorios, sobre todo en el caso de cirugías importantes,
a preparar yo al paciente desde el punto de vista psicológico. Y entonces pude ver, a veces yo y a veces con ayuda, pude ver que aquellos enfermos que así preparaba podrían complicarse, pero lograban salir adelante muchísimo mejor que los otros pacientes. Y con un cirujano, que tú conoces perfectamente. Sí, nos invitaron a un congreso impresionante. Pero después de eso, ese cirujano que veía muy bien sus pacientes, los cuidaba muy bien, y uno decía, es imposible que en algún momento a este cirujano le venga una demanda por algún tipo de mala praxis o lo que sea. Pasados los tiempos, yo ya estaba trabajando acá en la cooperativa, cae ese cirujano con una demanda que lo había trastornado de tal forma que fue tan importante que a partir de ese momento empezamos a poner psicólogos y psiquiatras trabajando con nosotros acá en la cooperativa. Y salió adelante el médico con su demanda, pero al muy poco tiempo le apareció un tumor cerebral y fue intervenido y pasó algo relativamente parecido a lo que tú habías señalado en el caso de Mendívil y otro que seguramente conocerás. Salió de la intervención quirúrgica, hablaron con su familia, le dijeron que tenía 6 meses de vida y el paciente está todavía circulando y conversando con nosotros de tanto en tanto. Son simplemente casos aislados de un cirujano que en algún momento se consideró en las antípodas de todo eso, pero que fue cambiando un poco su mentalidad y su chip a lo largo de los años. Te vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Es tal cual lo que decís, Alberto. Eso es lo que sucede y es lo que uno ve en la clínica. Personas que si no tratan los aspectos que la enfermaron, evidentemente no van a andar bien, y uno lo ve. Bueno, es algo muy sencillo. Yo no creo que de alguna forma la psiconeuroinmunoendocrinología vino a darle base a algo que se hacía antes, que es lo que se llama asistencia integral. Yo soy endocrinóloga y asistencia integral. Me recibí en 1973 y desde que me recibí hice un programa que se llama Programa Asistencia Integral. Y en ese programa consideraba al paciente, la mente, el entorno, la familia. Que vos lo planteás en un libro, además. Sí, súper interesante. Creo que en aquel momento, claro, no había esa explicación para todos estos mecanismos, pero sí la sensación de que eso beneficiaba al paciente. Tal cual, es así. Quique Méndez quiere hablar. Yo hago medicina interna y enfermedades autoinmunes. Y me tocó vivir una paciente con una esclerodermia gravísima. Le afectaba la piel, la boca. Y entonces, indagando, porque la terapéutica es muy escasa, indagando la historia de ella, aprendiendo de Margarita, tenía un sufrimiento muy intenso con un hijo, con una afección psiquiátrica grave, agresivo, y bueno, y logramos, porque uno tiene que tratar de ayudar al problema que llegó, ¿no? Y logramos con ayuda del BPS y de psiquiatría y de solucionar en parte el problema, pero la vuelta que dio la paciente fue tremenda. Totalmente. Se volvió a su actividad y ya trabajaba en una feria. Y fue muy, muy reconfortante para nosotros, pero seguir al paciente y tratar de solucionarle, porque ahí hubo que hablar al BPS, que la gente, digo, en parte, si uno no la orienta, y logramos mucho. Y después otro hecho, esto es un caso, pero hay otro hecho que yo conviví, de las profesoras de primaria de zonas complejas, con estrés, y como tenían antecedentes
antecedentes de enfermedad autoinmune, le encontré anticuerpos que orientaban a que podía desencadenar la enfermedad, y tratando todos los problemas se borraron. O sea que son hechos que en realidad Sí, aparecen en la clínica, totalmente. Cuando se cambió en Brasil, el 5º Comando Naval pasó de Río de Janeiro a Río Grande. Y entonces se desencadenó una serie de hipertiroidismos de base que son de causa autoinmune. Yo quisiera volver un poquito a la historia de la medicina. Y creo que no hay, admiro este conocimiento y este desarrollo que tú nos has mostrado, pero nada nace de la nada. Y si uno mira la historia, en los libros ya, en la obra hipocrática, se insiste en el diálogo médico-paciente y en el poder sugestivo de la palabra e incluso de algunos actos que pueda realizar el paciente. Eso ha sido muy bien analizado por la Inentraigo acerca del poder sugestivo del médico. Pero eso es muy viejo, es una cosa que viene de atrás. Segunda cosa, yo tengo 50 años de práctica de la ginecología. Me extraña que no hayas citado en todo el espectro de las especialidades de la ginecología. No, sí que está, porque, sí que está, y tenemos varios ginecólogos. La ginecología es una especialidad en la cual quizá por la frecuencia con que el mismo médico ve a la misma paciente, conocimiento mutuo, eso puede ser, quizá porque el medio hormonal femenino es cambiante en el momento bien se sabe, de la menarca, luego cada ciclo menstrual, ni que hablar en la menopausia. Yo personalmente estudié mucho el tema, y lo estudié con lista, de la menopausia y los trastornos disfóricos que a veces se presentan, trastornos del humor, trastornos bueno, en fin, distintos tipos de cosas que están en el límite con lo absolutamente psiquiátrico y que sin embargo tienen una base e incluso una solución desde el punto de vista hormonal. Sin duda tiene también su explicación, porque esas hormonas influyen sobre las células productoras de serotonina. El estrés crónico, como tú bien dijiste, muchas veces anula los mecanismos de retroalimentación, de modo tal que el cortisol constantemente está atacando a esas células que terminan cayendo y provocando determinados síntomas, pero que se pueden revertir. Y hemos cultivado mucho el tema del diálogo y del intercambio de opiniones y del intercambio de hurgar en la historia personal. Y ahora voy a ir a lo tercero, y también la historia familiar. Entonces, creo que sí, que es una cosa presentada como tú lo decís, maravillosa, pero que en el fondo todos los buenos médicos, todos los que hacemos las cosas con vocación, lo hemos practicado siempre. O sea, siempre hemos buscado los distintos aspectos, nunca hemos considerado al que está frente a nosotros como una masa corporal o un mecanismo material, al contrario. Y ahora viene mi tercera pregunta, que tiene que ver con la epigenética. Me alegro que hoy esté presente acá Víctor Raggio, porque hasta no hace mucho nosotros decíamos, bueno, no existe la transmisión de los caracteres adquiridos, ¿verdad? Vale decir que aquello que ocurría a un individuo no quedaba marcado desde el punto de vista genético en su descendencia. Sin embargo, yo personalmente pienso que podría considerarse que existen algunos factores, incluso de
cosas que han vivido los antepasados. Sí, las épocas de hambruna y de fenotipo que adaptador. influyen desde el punto de vista genético y que yo tengo un pariente que es gordo y comilón y siempre dice que él debe haber tenido antepasados que han pasado mucha hambre. Justifica así su conducta. Pero sería interesante escuchar la opinión de Víctor Raggio sobre la solidez de la epigenética desde el punto de vista científico. Sí, se plantea no que se modifica la cadena de ADN, sino la expresión, pero Víctor debe saber más. Claro, ahí está. Está muy bien la distinción. Soy genetista, no epigenetista, pero es cierto que la epigenética se estudia fuertemente en los departamentos de genética y mis compañeros y compañeras en el departamento de genética de la Facultad de Medicina trabajan en epigenética. Ahí no es para nada sencillo y hay una forma de verlo para mí es ver los extremos, ¿no? Una es pensar o pensarnos a la genética como todo lo contrario a lo que vos decís, ¿no? Es decir, es con lo que nacemos, lo inamovible, lo que heredamos y lo que no va a cambiar. Eso es una visión a todas luces errónea. Y en el otro extremo sería decir, no, los genes no tienen nada que ver. Eso serían los extremos erróneos. Lo que no cambia de forma dirigida, hasta donde sabemos, es la secuencia del ADN. ¿Sí? Eso sería lo que tradicionalmente entenderíamos de forma retrospectiva, porque en realidad en el siglo XIX ni sabían lo que era el ADN, como herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Un cambio dirigido sobre el ADN. Eso, hasta donde sabemos, no ocurre. El descubrimiento relativamente reciente, y que es de las mismas épocas en lo que tú mostraste, es que, bueno, que eso, si bien eso es así, hay primero, no todo lo que es herencia biológica es ADN, ¿sí? Eso es lo primero. Y aún en lo que es ADN está ese nivel y esa capa superior de regulación de la expresión de ese ADN que tiene cierta respuesta al medio, cierta respuesta a la historia posterior, ¿no? O que trae ciertas señales de esa historia posterior y que por lo tanto es una hipótesis válida, es una hipótesis en carrera, por decirlo de alguna manera, para explicar algunos hallazgos de cómo la historia anterior de la familia y del individuo puede estar influenciando la expresión de esos genes y por lo tanto la interacción con los otros factores que tú mencionabas muy bien. Otra forma de decirlo tal vez más bruto es el ADN solo no hace nada. Todos los genetistas lo primero que aprendemos es eso. El ADN solo y los genes solos no hacen nada y lo hacen siempre en interacción. Y cuando decimos en interacción decimos desde ciertas moléculas que modifican ese ADN hasta la ecología, la biosfera, por decirlo así, todo lo que hay en el medio. Hasta ahí es lo que puedo opinar. Yo creo que son hipótesis válidas, son hipótesis a estudiar, hay un sustrato material de esa epigenética dura, por decirlo de alguna manera, que puede engancharse perfectamente con fenómenos como los que ustedes estudian. Y bueno, son dos cosas que surgen juntas históricamente en el tiempo. No sé si juntas en el sentido de cultivadas por las mismas personas, pero sí en el mismo momento. Sí, Conrad Waddington en el 40 fue uno de los que postuló. Entonces, hay que profundizarlas. Yo no soy la persona para eso, por mis intereses, pero sí hay alguna gente, sobre todo compañeros y compañeras mías en el departamento de genética, que los pueden asesorar en eso. Pero sí, es un aspecto fundamental a evaluar y a tener en cuenta, sí, sin duda. Me alegró mucho que lo mencionaras, si bien no puedo profundizar mucho más. Sí, tal cual. No se cambia la cadena, lo que se cambia es la expresión, pero eso es importante porque hay personas, a mí me ha pasado, que venían a la consulta y decían, yo de esto no voy a salir, voy a tener cáncer porque mi madre tuvo, como una cuestión que era lineal. Y es genes y ambiente, interactúan, podés tener la vulnerabilidad, pero también tenés la posibilidad de facilitar que no se exprese esa vulnerabilidad. A veces sí, a veces no, es genes y ambiente, ¿no? Es esa intermodulación, ¿no?
En realidad hay enfermedades, sobre todo endócrinas, como decía, que son autoinmunes, relacionadas con factores emocionales indiscutibles, porque hay otras en las que podrían discutirse porque es lejano, porque es crónico, pero uno ha visto las insuficiencias o los hipertiroidismos que se presentan inmediatamente después de un fenómeno de estrés, de un fenómeno, de una emoción muy fuerte. En mi disciplina hay algo muy curioso, ¿no? Porque sí, no tenemos una explicación clara para eso, digo, lineal, pero hay muchas mujeres que dicen, yo empecé mi menopausia o debuté con mi menopausia a partir de que se murió mi padre y a partir de que tuve un episodio de fuerte emoción. Y no se puede discutir porque son dos hechos que tienen una relación. O sea, creo que cualquier médico con un mínimo de capacidad inquisitiva le tiene que llamar la atención a algunos de esos fenómenos que pasan bajo nuestras narices. O sea, que esto que tú haces, o que tú has hecho, o que ustedes han hecho, es en realidad sistematizarlo globalizarlo o pretender que todos veamos, ¿no? el problema desde un punto de vista más holístico. Yo pensaba que esta psiconeuroinmunoendocrinología habría que aplicarla también a los médicos, que muchas veces somos víctimas de nuestra profesión. Vi que tú hablabas del burnout ahí. Ahora estamos con el problema que ha surgido, por lo menos, de los suicidios, ¿no? de muchos médicos prácticos, y es un tema, me parece, muy importante, porque allí está en la base el estrés crónico, a veces que pasa inadvertido, quizá unos mueren del corazón, otros a raíz de una depresión, en fin. Es una profesión muy expuesta, ¿no? Pero como decías tú, no, la parte que con tu intervención anterior, la parte ginecológica está totalmente presente. Yo cuando hablaba de los ejes del estrés, que no solamente el eje corticolímbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, sino el eje gonadal, el tema de fertilidad, de amenorrea, hay toda una interacción. Uno de los de la región creadores de la psiconeuro, que la ha difundido en la Universidad Favaloro, es el doctor Moileski, endocrinólogo, pero se dedicó mucho al eje gonadal, también tiene un libro de fisiología endocrina y de la reproducción. Y en la formación que tenemos en psiconeuro tenemos un módulo de ginecología, porque es en todas las áreas, ¿no? Cardiovascular, endocrina, enfermedades autoinmunes, es en todo, ¿no? Que es una visión que hay muchísima, por eso decíamos que en la primera jornada vino muchísima gente, porque ya lo practicaba y bueno, encontró como una sistematización, pero ya lo venía haciendo. Pero también hay muchísima gente, porque uno lo ve en la clínica, cuando estamos en los hospitales y todo eso, que a veces no lo tienen en cuenta nada, ¿no? Que mandan a hacer, yo qué sé, quimioterapia, radioterapia, esto, ni le preguntan cómo se enfermó, qué factores pueden haber incidido, y después cuando yo los veo que vienen, que van a hacer un montón de tratamientos, pero diariamente tienen una situación totalmente tóxica, diaria, en su hogar, en su familia, y eso es una cascada neuroquímica que contrarresta los efectos logrados con lo biológico. Entonces, lamentablemente todavía hay que hacer mucha biopsicoeducación también dentro de los profesionales de la salud. Hay muchos que sí, que ya lo vienen haciendo hace muchos años, sin ponerle el nombre de psiconeuroinmunología, pero que ya lo aplicaban en su clínica, ¿no? Personaje de Molière, que hablaban prosa y no lo sabía. Claro, pero todavía falta, lamentablemente falta mucho, porque uno lo ve por los pacientes, por lo que cuentan, etcétera, cuando uno interactúa, ¿no? En el CLAE, pero acá en UDELAR
Todavía no. En Psiconeuro estamos en eso, estamos en conversaciones, hemos mandado carta con el decano para que esté en la formación de grado, es lo que nosotros pensamos que es importante. No es fácil entrar porque hay que cambiar currículas, pero capaz que a través de alguna cátedra que ya esté, se puede abrir una puertita para que este conocimiento llegue a los estudiantes de medicina, a los futuros médicos, ¿no? Y bueno, es lo que estamos en eso, justo acabamos de mandar una carta porque estamos en la Católica, ya estamos presentes y los estudiantes conocen, estamos presentes en el CLAE, pero en UDELAR hemos ido a algunos cursos de posgrado, pero no en la formación de grado del médico de UDELAR, la psiconeuroinmunoendocrinología no está aún. Es lo que estamos, sí, una optativa es una idea que pensábamos plantear, a ver si capaz que a partir de una cátedra armar una optativa o algo para que se conozca, que llegue este conocimiento para los futuros médicos. Perdóname, Margarita, otra pregunta. Este encare implica aumento en el número de, por ejemplo, exámenes paraclínicos? No. No, si uno quiere hacer investigación, por ejemplo, en Argentina, en el Hospital de San Isidro, el doctor López Rossetti tiene una clínica del estrés y toma una serie de parámetros de feedback, de cortisol, etcétera, pero es más para investigación o para que el paciente vea que hay un correlato entre lo que le pasa acá y lo que se manifiesta. Pero si no, no es necesario. Ya con la acción mancomunada médica y las estrategias médicas y una consulta de psicoterapia que tenemos, ya te digo, hasta bonificada, solidaria, desde la Sociedad Uruguaya hay consultas privadas, pero tenemos también toda una red con ONG en hospitales, etcétera. Es una acción, es increíble, como inclusive, yo digo, en los 25 años que estoy en oncología, muy pocos pacientes tuvieron que tomar antidepresivo. A veces con el solo contacto y el abordaje, ¿no? Siempre estamos, o sea, tenemos psiquiatras en nuestro equipo, pero muchas veces con el contacto, el abordaje, el sostén, revirtieron cosas sin necesidad, porque no tenían una depresión mayor manifiesta, lo que tenían insatisfacción de necesidades muy graves, importante, que hacía un abuso de los sistemas homeostáticos, ¿no? Pero no es necesario, ni encarece el tratamiento, ni nada. Lo que pasa es que a veces no hay conciencia. Mirá que yo he participado a veces en ateneos médicos y de repente alguien me pregunta, ¿te parece que lo emocional pueda tener algo que ver? Y yo a veces esa pregunta surgió en algún ateneo después de 20 años de estar ahí. Yo digo, me hago el araquiri, no puedo creer. Claro, después de tantos años que venimos hablando, pero bueno, bienvenida sea la pregunta. Quiere decir que, bueno, se está cuestionando que lo emocional puede tener algo que ver también, ¿no? Pero no siempre es fácil ir contra una formación y un paradigma que ha regido durante muchísimos años. Pero también es en otras áreas, porque también en la psicología, un psicólogo te puede decir, yo no me importa si el paciente duerme, come, o si es sedentario, no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Eso incide en lo anímico, incide en su patología psicológica. Tenemos una formación compartimentada en las distintas áreas, ¿no? No es solamente en medicina. Margarita, una pregunta. El aporte o la vinculación de esto con el tema que ahora que está tan de moda de la medicina paliativa y de la eutanasia. Bueno, Perdón por la pregunta. No, está bien. Yo hice un doctorado de bioética y es complejo todo el tema de la eutanasia. Hay muchos factores que hay que considerar. Lo que sí es un tema que la gente que trabaja, los colegas que trabajan en cuidados paliativos, trabajan muy bien porque tienen una visión integral de los pacientes. Nosotros lo que hacemos ahora, estamos tratando de promover, al tener un paradigma integrativo, nuestro glosario, nuestras palabras, tienen que irse de a poquito acomodando a esta nueva perspectiva. Por ejemplo, no podemos seguir hablando de paciente terminal, porque eso tiene un impacto en el paciente terminal. No, es un paciente en una situación crítica. No podemos seguir hablando de paciente oncológico, cardiológico, diabético, esquizofrénico, sino con diabetes, con esquizofrenia, con tal patología, pero el paciente no es la enfermedad. Y a nivel de cuidados paliativos,
no proponemos cambiar el nombre porque ya hay muchos equipos, muchas cosas, pero le agregamos la palabra de cuidados continuos, ¿sí? De cuidados continuos, porque muchas veces los pacientes, si dicen, bueno, le doy un pase a cuidados paliativos, ya asocian, estoy ya liquidado, ya no se puede hacer más nada, por eso me mandan a cuidados paliativos. Entonces, hay algunos términos, ¿sí?, que tienen una connotación que impacta. Entonces, le agregamos un poquito cuidados paliativos, cuidados continuos, ¿sí?, para paliar el dolor, ¿sí?, porque hay algunos términos que han quedado asociados a ciertos dictámenes, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí que hay que ir rever nuestro glosario para que se adapte más a este nuevo paradigma, que no es determinista, que no es unicausal. Entonces tenemos que ir cambiando algunas palabras de a poquito. Nosotros en el libro con Laura Nassi, en el de Cáncer y Psiconeuroinmunología, ponemos un poco este desafío que tenemos todos de ir construyendo un nuevo lenguaje. Y en el tema de eutanasia no me meto porque es un tema que es muy complejo, tiene muchas aristas, y me parece que no me siento idónea como para tratarlo. Interesante lo que decís. En todos los proyectos de ley que se estuvieron tratando en el Poder Legislativo, siempre figuraba la parte de paciente terminal. Siempre. Entonces es muy interesante lo que aportaste. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos mucho la participación de Margarita Durdié. Esperemos que podamos seguir interactuando también desde el punto de vista de la historia y ver un poco también de las raíces, como decía Juan, de la disciplina de ustedes, estudiarla desde el punto de vista histórico. Sí, re interesante. Y los felicitamos por todo lo que han hecho. Muchas gracias a ustedes por la apertura de estar acá, porque es una disciplina que es médica, pero tiene esta característica que es médica y transdisciplinaria, ¿no? Tiene esa connotación, así que muchísimas gracias por estar acá y invitarnos y por toda la labor que ustedes hacen, que realmente es re importante.